decir, es un sistema con el cual nos vamos a estar refiriendo de aquí en adelante. Entonces lo vamos a poner así. El sistema vibratorio general. Bueno, un sistema oscila, primero porque tiene una masa, tiene un elemento de inercia. Yo lo puedo representar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos este cuerpo que tiene una masa m. Si este sistema oscila, es porque debe haber un elemento elástico. Yo lo voy a representar aquí con un resorte. Esto no quiere decir que todas las vibraciones necesiten un resorte con espiras, como el que ven ahí. El resorte lo podemos ver a partir de sus propiedades elásticas del material. Y este sistema tiene un elemento que va a disipar la energía, en este caso es el amortiguador. Al resorte lo vamos a denotar con la letra K, la constante de rigidez. Al amortiguador lo voy a denotar con la letra C. Vamos a suponer que el movimiento de este cuerpo únicamente puede darse en la dirección vertical. Entonces hagan de cuenta que aquí le voy a poner unos rodillos para que no tenga chance de moverse en la horizontal. La vibración se va a medir siempre a partir de la posición de equilibrio, es decir, esta, donde está mi cursor, es la posición donde ya el resorte se estiró por el propio peso. Y además, este sistema puede estar excitado por una fuerza F, que puede ser constante, puede ser variable con el tiempo, que va a depender del tiempo. Entonces, este modelo que les presento es el sistema vibratorio general. Este sistema está compuesto por, insisto, varios elementos. Masa, no tendríamos tanto problema por representar a esa masa. El resorte, ¿qué pasa con el resorte? Bueno, algunos detalles interesantes. Nuestro resorte, o quien la hace de resorte, aquí vemos un resorte con espiras. Sin embargo, insisto, no, literalmente, no siempre van a ver un resorte con espiras. ¿Cómo se comporta? Bueno, si ustedes recuerdan, pueden hacer un diagrama esfuerzo de formación, aunque aquí nos interesaría más un diagrama fuerza contra lo que se deforma el resorte. Si es un resorte elástico, va a seguir la ley de Hooke, que es proporcional. La fuerza es directamente proporcional a la deformación. Pero cuando el resorte llega a estirarse más, llega a su parte plástica, su punto de fluencia, y el comportamiento pues puede ser este. Como ustedes lo saben, esa es una representación de un diagrama de esfuerzo de formación, pero aquí en lugar de esfuerzos es fuerza y en lugar de deformación adimensional es una deformación con dimensiones. Entonces, si ustedes observan, en esta parte tenemos la parte elástica y de aquí en adelante tenemos la parte plástica. Si nuestro resorte es elástico, entonces la fuerza del resorte le voy a poner F sub K. La predice la ley de Hooke, que es K por la deformación. Si el resorte está en la parte plástica, pues esto ya no es una
recta, a lo mejor aquí tendríamos que la fuerza del resorte, pues no sé, a lo mejor es K por X a la, no sé, a la 1/2, o no sé, KX a la 2/3, y este exponente va a hacer que el comportamiento no sea lineal. En nuestro caso, estamos considerando que el sistema es elástico. Otro elemento importante es el amortiguador. Aquí lo voy a poner, el amortiguador. Este amortiguador tiene un comportamiento semejante. La fuerza de un amortiguador es proporcional, si es un amortiguador lineal, a la velocidad, que es X punto. Entonces, por eso, cuando tienen ustedes un amortiguador está así, y en esta parte está su vástago. Aquí está el vástago. En este caso tenemos líquido, podemos tener aquí fluido, podemos tener aire, pero el poder del amortiguador, ¿de qué depende? Bueno, si nosotros aquí a esto lo fijamos, fíjense, imagínense que esto yo lo fijo, hagan de cuenta que está unido al carro, y este es el movimiento que tiene con la llanta del carro. Si el auto pasa por un bache, entonces va a sentir aquí una carga F. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que este vástago va a entrar, el émbolo va a apachurrar el líquido y va a haber una disipación de energía. El detalle es de que si ustedes a un amortiguador como este tratan de sacar el vástago y meter el vástago, no sé si alguien lo ha intentado hacer, pero si lo tratan de sacar y meter el vástago rápido, el vástago no sale rápido, como que se atasca. Eso es semejante a lo que pasa con una jeringa. Entonces aquí está la jeringa, hagan de cuenta que aquí va la aguja, y aquí tenemos el émbolo, el lulito este negro. Ajá. Entonces aquí está el medicamento, y ustedes le aplican una fuerza hacia adentro o hacia afuera, con líquido por supuesto, y lo hacen rápido. Entonces les cuesta trabajo. Lo que quiere decir es que si ustedes meten el émbolo despacito, sin problemas el líquido va saliendo. Por lo tanto, quiere decir que la fuerza que me opone el amortiguador es proporcional a la velocidad. Entonces, para quitar el símbolo de proporcional, metemos una constante y quedaría así. Esta es la fuerza de un amortiguador lineal. Entonces, por eso, cuando ustedes les ponen una inyección, o cuando los vacunaron, ¿cómo se supone que metieron el émbolo? Pues lo tuvieron que hacer lentamente. Si la enfermera metió el émbolo rápido, lo que ustedes sienten es que la aguja se traba, se atasca, y por eso llega a doler. Hay algunas veces que los inyectan y si meten el émbolo rápido, les queda un moretón. Y ese moretón queda porque prácticamente los golpeó la jeringa, ¿no? Pero cuando ustedes los vacunan, los inyectan, lo ideal es que sea lentamente para que no ponga resistencia y pues no les duela. Entonces, cada vez de que los inyecten y dicen, sí, pero pónmela, pero rápido, rápido. No, espérate. Lento, mejor lento, te va a doler menos. El líquido a lo mejor te va a doler, es otra cosa, pero por la inyección como tal te va a doler menos si lo hacen lentamente. Entonces, la jeringa con que ustedes los inyectan es un amortiguador. Otro ejemplo importante es que cuando ustedes van en su carro y pasan por un tope, ¿qué sucede si el tope no lo ven y lo pasan rápido? Bueno, ustedes sienten un golpe, ¿no? O sea, como que el amortiguador no trabajó. Entonces, al pasarlo rápido,
lo que hace el amortiguador es que se atasca, no le dan chance al émbolo de que entre y salga. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los topes los pasen como lentamente para que le dé tiempo o le dé chance al amortiguador de apachurrar el líquido que está aquí adentro y disipar la energía. Entonces, cuando ustedes pasan un tope, lo pasan lento. ¿Por qué? Porque si lo pasan lento, la velocidad esta es muy pequeña y la fuerza que opone el amortiguador es muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa? ¿Que oponga mucha fuerza o poca fuerza? No, pues que oponga poca fuerza, porque si opone poca fuerza, sí hay disipación de energía. Si opone mucha fuerza, simplemente esto se atasca. Esto no entra tan rápido, se atasca. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el amortiguador tiene esas características. Muy bien. Entonces, ese es el otro elemento que tiene nuestro sistema vibratorio general. ¿Qué otro elemento importante? Bueno, es bastante claro cuál es el otro elemento importante, que es la fuerza de excitación. Entonces, la fuerza de excitación, que yo la puse como F de T, acá la voy a poner como fuerza de excitación. Vean, la fuerza de excitación, esta F, bueno, ¿cómo se puede representar? Bueno, pues la podemos representar de varias maneras. Si tenemos, por ejemplo, motores eléctricos, imagínense que tengamos un motor eléctrico o bien tenemos un motor de combustión interna. En ambos casos tenemos excitaciones que van y vienen. Por ejemplo, un motor eléctrico, ¿qué es lo que hace? Bueno, un motor de combustión, si quieren. El mecanismo de un motor de combustión, ¿cómo funciona? Bueno, ¿qué es lo que sucede con este mecanismo de combustión interna? ¿Qué sucede? Bueno, nosotros tenemos en nuestro carro el cilindro o los cilindros. Adentro del cilindro tenemos un émbolo. Ajá. Hagan de cuenta que esta es aquí una válvula de entrada de combustible. Aquí se espolvorea el combustible. Aquí tenemos una bujía en donde se hace una chispa. Este émbolo que tengo aquí está unido aquí a una biela y luego aquí a una manivela. Es el mecanismo que ustedes han analizado siempre. Entonces aquí tenemos combustible espolvoreado, se genera una chispa con la bujía, se hace una explosión. ¿Y qué hace este émbolo? ¿Qué hace? Va para atrás y luego va para adelante. Va para atrás y va para adelante. Entonces, cuando hace esto, ir para atrás y para adelante, lo que hace la manivela es que da vueltas. Y es por eso que las llantas del carro dan vueltas. Pero, ¿qué es lo que pasa con este émbolo? Con este pistón. Si avanza para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, observen, lo que hace en su propio cilindro hace esto. Vean todos, para, para atrás, para adelante, hace esto. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Si ahorita yo con mi lápiz aquí, en lugar de que esto lo trace yo en el mismo lugar, avanzara yo hacia arriba o hacia abajo, ustedes verían esto, vean. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, es esto mismo, pero como que lo ven extendido. Y si ustedes observan y lo ven en un eje cartesiano, esto que ven es un armónico. Entonces, el motor eléctrico está dando vueltas y al estar dando vueltas genera movimientos armónicos. Veamos qué pasa con un motor eléctrico. El motor eléctrico da vueltas, ajá, y hagan de cuenta que en esta posición, si ustedes hacen una descomposición en un ángulo teta cualquiera, vertical, vean, en este momento, cuando un punto se encuentra aquí, esta posición es la posición instantánea. Pero cuando se encuentra acá,
ahora su posición es esta. Y si ahora se encuentra acá, ahora su posición es esta. Y si se encuentra acá, esa es su posición. Esta altura es el cateto opuesto de este ángulo y se le llama seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y este también es un seno. Yo también podría analizar lo que pasa con el cateto adyacente, con esto, y me daría cuenta que son estas distancias, ¿no? Y estas distancias son el cateto adyacente o bien son el coseno. De tal manera que la fuerza, si es proveniente de un motor eléctrico o un motor de combustión interna, pues las fuerzas yo las podría representar con un armónico. Es decir, un armónico que tenga una cierta amplitud y que puede ser o un seno de un ángulo, de teta, por ejemplo. Pero si esto va girando a una cierta omega, es como esto, si esto va yendo hacia atrás y hacia adelante con una cierta omega, la omega es igual a lo que avanza entre tiempo. Si despejan teta, queda omega por tiempo. Entonces, en lugar de teta, yo puedo poner aquí que es la omega de operación por tiempo. Omega es la velocidad del motor eléctrico o del motor de combustión interna. Entonces, en resumen, la fuerza puede estar dada por un armónico, o dos armónicos, o tres armónicos. Si es de la misma frecuencia, acuérdense que lo único que pasa es que hay un desfasamiento. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando tengamos excitaciones tanto de motores eléctricos o de combustión interna, un armónico es bastante bueno. Pero, ¿qué va a pasar si tenemos excitaciones generales? Por ejemplo, excitaciones periódicas. Es decir, yo podría pensar que la excitación viene por parte del camino, ajá, a lo mejor, o por una señal cualquiera, pero que sea periódica. Entonces, si es periódica, debe de cumplir que f de t es igual a f de t más un periodo. Y entonces, esta f de t la podríamos desarrollar como una serie de Fourier. Entonces, para señales periódicas, f de t la podríamos representar como la sumatoria desde n0 hasta infinidad, si se acuerdan, de a n, coseno de n veces omega fundamental, más bn seno de n veces omega fundamental. Oh, aquí olvidé, omega de t, más bn seno de n veces omega fundamental de t. Que si ustedes observan, este es un caso particular de la serie de Fourier, porque donde nada más tenemos un solo armónico. Entonces, estas son las variables que están aquí involucradas en este sistema dinámico. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, y cuando los sistemas vibratorios son sistemas verticales, es decir, que por su propio peso el resorte se deforma, los análisis los tenemos que hacer para poder encontrar la ecuación de movimiento en dos maneras. Uno, es recomendable hacer un análisis estático, para ver cuál es la fuerza, la precarga que siente el resorte. Por su propio peso, el resorte se deforma y entonces podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre. El sistema que estoy proponiendo aquí es un sistema que solamente de tener traslación, perdón, no es un cuerpo rígido. Y si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, quedaría así. Aquí tenemos la masa y voy a colocar las fuerzas, el diagrama, las fuerzas que están actuando. Si estoy en reposo, no está la fuerza de excitación, solo tendríamos el peso, que sería mg. No hay fuerza del amortiguador, porque el amortiguador depende de la velocidad, y si está en reposo, pues no está actuando.
y la fuerza del resorte. Esta sería la fuerza del resorte. Le voy a poner una S para indicar que es estático. Si hacemos sumatoria de fuerzas, porque son las únicas que están presentes, bueno, simplemente sumatoria de fuerzas, no hay otra en otra dirección. Si consideramos que lo que vaya para abajo hacia abajo, que vaya para abajo sea positivo, perdón. ¿Por qué? Pues porque se mueve hacia abajo. Lo puedo considerar al revés y no pasa nada. Me quedaría que es mg menos la fuerza del resorte, pero la fuerza del resorte es K por X. Es decir, es una K por una deformación S. ¿Quién es esa deformación? Si este es el resorte no deformado, es decir, cuando estaba completamente sin carga, y cuando yo le cuelgo la carga, lo que va a pasar es que ahora el resorte se deformó hasta acá. Entonces, ¿qué sucedió? Que se deformó, ¿qué? XS. Esta es la deformación estática que se deforma desde que no tiene carga hasta que tiene carga. Por eso le pongo KXS. Y le voy a poner aquí la ecuación 1. Oh, perdón. Y eso es igual a 0, por supuesto. Le voy a poner la ecuación 1. Esto que estoy escribiendo aquí eh, no es otra cosa que las condiciones necesarias para que tengamos equilibrio. Muy bien. Sin embargo, el sistema se mueve, entonces tendríamos que hacer un análisis dinámico. Análisis dinámico. ¿Qué voy a hacer en el análisis dinámico? Bueno, pues tendría yo que hacer el diagrama de cuerpo libre otra vez. Pero ahora, como ya se mueve, esto va a tener un efecto de masa por aceleración. Las fuerzas, pues siguen siendo el peso. Déjenme ponerle acá mejor. Esto es mg. Ahora está la fuerza del resorte, pero no es la fuerza estática. Ahora el resorte ya se está deformando un poco más de la posición de equilibrio. Y ahora sí está presente el amortiguador. Y también la fuerza de excitación, que puede ser un armónico, o puede ser una función periódica, o una función cualquiera. Si asumimos que le sacamos una foto cuando va de la posición de equilibrio hacia abajo, quiere decir que esto, la suma de fuerzas, será masa por aceleración. Como el bloque no tiene oportunidad de moverse lateralmente por los rodillos, pues únicamente consideramos la vibración vertical. Entonces, si nosotros escribimos que la suma de fuerzas es masa por aceleración y decimos que lo que vaya para abajo sea positivo, podríamos escribir mg menos, mg más la fuerza de excitación menos la fuerza del resorte, pero fíjense que la fuerza del resorte ahora, pues es K por la deformación. Nada más que como estamos ya hablando de que el resorte bajó un poco más de esta posición estática, quiere decir que el resorte ya traía una deformación estática, desde este análisis, ahora va a deformarse un poquito más. Entonces, esta va a ser la deformación adicional que va a tener cuando el cuerpo esté un poco más abajo. Entonces sería K por X estática más una X adicional, como si fuera una X dinámica, menos la fuerza del amortiguador, que es C por la velocidad, y si X es la posición, X punto es la velocidad. Y esto debe de ser igual a masa por aceleración. Sería la masa, la posición es X, la velocidad es X punto, la aceleración será X 2 puntos. Bueno, esta ecuación se puede reordenar de una mejor manera y nos va a quedar así. Me va a quedar mg más f de t.
Bueno, déjenme ordenarla de la siguiente forma. Vean, me va a quedar la fuerza de excitación más mg menos k por x estática menos k por x menos cx punto igual a mx 2 puntos. Le voy a poner la 2. Y lo que va a ocurrir acá es muy interesante. No sé si ya se fijaron que de la 1, observen lo que pasa. mg menos kxs vale 0. Y si ustedes observan, en la ecuación 2 aparecen estos mismos términos. Por la ecuación 1, esto vale 0. Porque esto está aquí. ¿Sí la visualizan todos? Sí, profe. Si le ponemos 0 y todo lo mandamos de un lado, excepto f de t, nos va a quedar la ecuación de movimiento siguiente. Entonces podemos decir, reordenando, me va a quedar m, x 2 puntos, más cx punto, más kx igual a f de t. O bien la podemos poner como m por la segunda de x respecto del tiempo 2 veces, más c por la primera, más k, x igual a f de t. Bueno, pues esto es lo mismo, cualquiera de las dos. Les presento entonces a nuestro modelo vibratorio general para un grado de libertad. Yo quisiera que observaran la estructura. Si ustedes recuerdan, esta es una ecuación diferencial, es muy clásica, como las que ustedes hicieron ayer en su curso de ecuaciones diferenciales, pero esta ecuación diferencial tiene varias características. Número 1, es una ecuación diferencial ordinaria lineal. ¿Qué más? Así como está, es una ecuación diferencial ordinaria, además de ser lineal, es no homogénea. Inciso C, es una ecuación diferencial ordinaria, además de ser lineal y no homogénea, tiene coeficientes constantes. Lo que quiere decir es que si ustedes la resuelven, van a encontrar a X. ¿Pero qué van a encontrar ahí? A ver, ayúdenme. Por ejemplo, resolver esta ecuación, ¿qué significa? Si les dicen, a ver, resuelve esta ecuación, ¿ustedes qué encuentran? Su desplazamiento hacia abajo, profesor. Uh-huh. ¿Pero qué encuentran? ¿Un número? O sea, un valor numérico. Creo que nada más es para sustituir los valores, ¿no? Como tal es la ecuación, donde sustituimos, por ejemplo, ya después de que nos den cuánto equivale cada cosa, ¿no? Bueno, ok. O sea que resolver una ecuación diferencial me permite a qué, hallar qué. ¿Qué encuentras? Hallar una función. Entonces, lo que quiere decir es que cuando ustedes resuelven la ecuación diferencial, van a encontrar a X, pero como función de quién. Vean, véanla cómo está. Del tiempo. Del tiempo. Y como ustedes dicen, es cierto, van a encontrar una expresión en donde nada más le van a meter el tiempo y les va a decir en qué posición se encuentra vibrando. Esto es muy importante porque si ustedes conocen qué tanto vibra en un determinado tiempo, pues pueden calcular la amplitud con la que está oscilando.
¿Sí que te aclaro, muchachos? Sí. A ver, los dejo anotar si gustan. ¿O cómo van, llamero? Un momento, por favor. Ok. Muy bien, ¿ya quedó, muchachos? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, o sea, Bueno, entonces, no se les olvide que una ecuación es lineal. ¿Por qué? Porque la variable x está elevada a la 1 y la derivada está elevada a la 1 y la segunda derivada está elevada a la 1. O sea, es de segundo orden, pero de grado 1, porque su exponente es 1. ¿Se acuerdan por qué era no homogénea? Porque no es igual a cero, ¿no? Ajá, porque tenemos una excitación. Es decir, que si la vibración fuera libre, no hay nadie excitando, esto sería igual al cero. Entonces, una ecuación diferencial, si tienen, por ejemplo, no sé, 3x2 puntos más 4x punto más 6x igual a cero, es un sistema de masa 3 kilos, constante de amortiguador 4 y una K de resorte 6, pero que no tiene fuerza de excitación. Sin embargo, esto ustedes lo pueden resolver dependiendo de las condiciones iniciales que pongamos. Muy bien. Yo quisiera que ustedes observaran a la ecuación diferencial aquí que les estoy presentando. Esta ecuación que yo les presento tiene una estructura y es una estructura muy semejante que tienen todos los sistemas vibratorios, los que ustedes quieran, ¿eh? Los que quieran. Así tienen su estructura. Bueno, vamos a hacer un análisis de algunos casos de posibles soluciones para que posteriormente veamos sistemas un poco más complejos y se den cuenta que la ecuación tiene la misma estructura. Empezamos con uno de los casos más sencillos, muy teórico, sin embargo, tiene muchísima importancia. A este caso le vamos a llamar vibración libre. Vibración libre. Cuando decimos que una vibración es libre, es porque no hay ni fuerza de excitación, o sea, nadie está excitándolo, ajá, pero tampoco hay amortiguador. Cosa que esto en la realidad no existe porque siempre hay amortiguamiento. Pero el resultado que vamos a sacar es fantástico, ¿eh? Porque nos va a seguir para diseñar, aunque partamos de una situación ideal. Entonces, si tengo un sistema dinámico, como el anterior, que no tenga excitador, ni tampoco amortiguamiento, pues nada más tendríamos el puro resorte, como este. Y este resorte tiene constante K, tiene masa M, y esta es su posición. Y gracias a la ecuación anterior, yo ya sé cuál es la ecuación de movimiento. ¿Cuál es? Mx2 puntos más Cx punto más Kx igual a la fuerza de excitación. Pero me dicen que no hay ni esta ni esta. Entonces, la ecuación de movimiento, la ecuación
de movimiento será de esta manera. M, vean, es M, X, 2 puntos, más KX igual al C. Cada vez de que tenga una ecuación de este tipo, es que la vibración es libre. Esta vibración es libre. Y si ustedes la resuelven, van a encontrar qué tanto sube y qué tanto baja. Pero les preguntaré una cosa, fíjense. Si ustedes tienen un sistema de este tipo, bajan tantito la masa y la sueltan, ¿cómo se esperan que se mueva? ¿Cómo esperan el movimiento? Pues que oscile de arriba abajo hasta que pierda la fuerza o que recupere su tamaño en resorte. Pero eso de que pierda la fuerza, o sea, va a ir de arriba abajo y así como que sube, baja, sube, baja, sube, baja y luego se detiene. Pues sí, hasta que el resorte recupera su tamaño. Porque estamos considerando... Ah, no es cierto, porque estamos considerando Pero cero. también se movía a los lados, ¿no, profesor? Bueno, aquí no le puse los rodillos, simplemente es vibración vertical, no hay rodillos, no se los puse porque, bueno, ya se los había puesto hace un rato, pero si la ecuación es esta, si esta es la ecuación, esta ecuación salió de este sistema, ¿no? Entonces quiere decir que solamente tiene vibraciones hacia arriba y hacia abajo, esto se llama un grado de libertad. Pero acá mi pregunta es, si no hay amortiguador y solamente tiene un resorte, ¿qué esperarían? Que la masa, que la bajan tantito y la sueltan, ¿qué haga la masa? Que baja, luego que haga esto, que suba, y luego que baje, que suba, que baje, que suba, que baje, que suba. Si mi lápiz lo recorro o muevo la hoja, por ejemplo, donde estoy, verían esto, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, Pero mi pregunta es, ¿este movimiento se va a detener? O sea, va a decir, hasta aquí, ¿me acabo? ¿Ustedes qué se esperan? O voy a estar o voy a estar haciendo esto toda la vida y nunca me voy. Creo que en un determinado tiempo sí se para, ¿no? ¿Y quién causaría que se detuviera? O sea, alguien tiene que causar que se detenga, ¿no? ¿Quién? El mismo resorte, ¿no? Pero ¿qué creen que tenga el resorte como que para que esto se detenga? Si ustedes tienen un cuerpo y le aplican la una constante fuerza, rigidez del resorte, ¿no? ¿cuál? Su constante de rigidez Eso hace del que, resorte, eso hace que se que se detenga. detenga. A ver, vean. Si ustedes le aplican una fuerza a un cuerpo y luego se la quitan y el cuerpo avanza. Muy bien. El resorte, el cuerpo se va a detener en algún momento, ¿no? O sea, le da un empujón y se detiene. ¿Quién es el que hace que se detenga? La fricción. Ok. Y la fricción es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, si ustedes tienen aquí un estanque con agua, pero es un estanque muy largo, muy largo, muy largo, muy alto. ¿Sí? Y entonces dejan caer un objeto. ¿Están de acuerdo que ese objeto va a ir perdiendo velocidad? ¿Quién es el causante que pierda velocidad? La fuerza de empuje que ofrece el agua, ¿no? Bueno, la fuerza de empuje,
sí ayuda para que no caiga a gran velocidad, tienes razón, la fuerza de empuje, pero evidentemente hay fricción entre la superficie del cuerpo con el agua, ¿no? Entonces hay una fricción también. O sea que todo parece indicar que para que un cuerpo se quede quieto, pues la fricción es la que debe de detenerlo. ¿Y qué creen? Este cuerpo no tiene fricción, porque si no hay C quiere decir que no hay aire, que eso está en el vacío. Ajá. Entonces quiere decir que si yo tengo un resorte con un cuerpo colgando, este va a subir y bajar y subir y bajar. ¿Y qué creen? No se va a detener nunca, porque el único causante de que se detenga es la fricción, o para nuestro caso es el amortiguamiento. Y no hay amortiguamiento. Entonces, la constante del resorte lo que hace es imprimirle energía para que suba y baje. A ver, ustedes saben que la energía mecánica se divide en energía cinética y energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad y la potencial de qué depende. De la altura. Bueno, de la posición. Ok. Entonces, un resorte, vean, que ahorita está así, solito. No está deformado. ¿Qué sucede cuando aquí le ponemos un objeto y lo comprimimos? No, pues ahora el resorte está así. Y aquí está el objeto. Si yo suelto el objeto, ¿qué va a pasar? El resorte lo va a lanzar. ¿Por qué lo lanzó? Porque tenía una energía acumulada aquí. Esa energía es la energía de posición del resorte. ¿Cuánto vale la energía potencial de un resorte? Creo que es un medio de K por X al cuadrado. Pero de forma al cuadrado. Entonces está acá, lo que ayuda es ¿para qué? Para almacenar energía y aventarlo, ¿no? Y al revés, cuando el cuerpo llega a él, le produce un trabajo negativo. Pero cuando le produce un trabajo negativo y se detiene, ¿qué sucedió con el resorte? Se volvió a comprimir y lo vuelve a aventar. No sé si queda claro. Entonces, en este caso del resorte, cuando el cuerpo baja, ¿qué hace? Que el resorte, ¿qué? Se estire, ¿no? Cuando el cuerpo llega hasta acá, ¿qué hace el resorte? Lo jala hacia arriba. Y cuando lo comprime, cuando el cuerpo comprime al resorte, ¿qué hace el resorte? Lo avienta hacia abajo. Y otra vez, cuando el cuerpo está abajo, el resorte lo jala hacia arriba. Y otra vez, lo avienta hacia abajo. Entonces, no manchen, con eso de que me dicen que lo detiene el resorte, o sea, lo detiene ciertamente en la parte de abajo, pero el resorte lo jala hacia arriba, ¿no? Más bien. O sea, lo jala hacia arriba y lo avienta hacia abajo. Entonces, este sistema que les presento aquí, que es un sistema libre, va a oscilar indefinidamente. Nadie lo va a detener y va a oscilar hasta la eternidad. Porque no hay ninguna fuerza de fricción. O sea que yo me espero que este sistema que haga, pues haga esto, ¿no? Y que nunca, nunca, nunca se detenga. Jamás, 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 jamás. Y queda claro que esto lo debe de hacer a una cierta velocidad de propagación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tengo un resorte duro? Es decir, que me cueste mucho trabajo deformar. ¿Cómo creen que sean estas oscilaciones si tengo un resorte, así como de esos que venden en la feria, de esos de plástico, que esté blando?
o Wango. ¿Cómo creen que oscile un cuerpo aquí? ¿Y cómo creen que oscile un cuerpo aquí? Es la misma masa, pero aquí tengo una K1 y acá tengo una K2. ¿Cuál es más grande de las dos Ks? ¿El del duro o el del blando? El ¿Del del blando? Fíjense, ¿qué es K? Constante de Rigidez. rigidez. ¿cuál está más rígido? K1. El resorte duro. Entonces, ¿cuál es más grande? K1. K1 es más grande que K2. Entonces yo les pregunto, como no hay amortiguador, los dos van a oscilar así. Pero ¿qué diferencia hay entre las dos oscilaciones? Una será más que la otra. A ver, piensen, sentido común. Hagan de cuenta que en sus manos tienen un resorte durísimo, durísimo. Pero como pueden, bajan la masa ustedes y la sueltan. ¿Cómo esperan esta vibración? Así ustedes tienen un resorte guango, guanguísimo. Lo bajan y lo sueltan. ¿Cómo es la oscilación aquí respecto de la de arriba? La del duro va a ser más rápido y la del blando un poco más lento. Ajá, o sea, el sentido común dice que el del duro va a ir rapidísimo, ¿no? Porque es súper duro. Y la del guango le cuesta mucho trabajo o va a tardarse mucho tiempo en deformarse, porque está muy aguado. O sea que la velocidad de propagación de la vibración es más alta cuando tengo un resorte duro. ¿Está claro? Pero ya se fijaron que como oscila, pues como un armónico, ¿no? Así. Muy bien. Ahora, vamos a demostrar que eso es cierto. Hay que resolver esta. Es una ecuación homogénea. Y si es una ecuación homogénea, la vamos a resolver. ¿Se acuerdan que una ecuación de este tipo la resolvemos a partir de, ¿se acuerdan? La derivada de X respecto al tiempo. Pues. Ah, no, pues aquí dice, ¿no? A la derivada de X en el tiempo dos veces, ¿no? O sea, yo pregunto cómo se resolvería. Es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces necesito que le eche un repaso a esto. Bueno, vamos a resolverlo. Vamos a encontrar una ecuación asociada para encontrar las soluciones tal cuales. Entonces esto me quedaría que si escribo la ecuación asociada, sería resolviendo. Si coloco a lambda como variable asociada, es m por lambda cuadrada más k igual al 0. Y yo encuentro las soluciones de lambda. Y dense cuenta que sería lambda cuadrado menos k entre m. K y m son positivos, en este caso, por lo tanto tendríamos que lambda 1 y 2 es la raíz de k entre m negativa. Si factorizo el menos 1, la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria, entonces sería más menos por la raíz cuadrada, raíz de kmi, donde i es la unidad imaginaria. Entonces tenemos soluciones complejas, y si las soluciones son complejas, la solución pues es de tipo armónico, ¿no? Entonces tendríamos nuestra solución, x de t, que vendría siendo C1 coseno
de raíz de K entre M de T más C2 por el seno de raíz de K entre M de T. Y así será la solución. Y observen cómo la ecuación diferencial no sabía que era un sistema oscilatorio. Solo sabía que era una ecuación de segundo orden, que no tenía primera derivada y que era homogénea. Y observen que este es un armónico. No sé si ustedes se acuerdan cuando les mostré un video, un archivo de matemática del programa, qué pasaba cuando sumábamos dos armónicos. Por ejemplo, si sumo el armónico coseno de 2t más seno de 2t, ¿se acuerdan que ese era otro armónico? Seno de 2t más una fase, ¿no? Entonces yo dibujaba dos armónicos con la misma frecuencia y me daba un armónico también. Entonces por eso ustedes cuando les pregunté qué esperaban, me decían que subiera y bajara. Pues sí, miren, es un armónico. Y este numerito que se encuentra acá se llama frecuencia. Como ya lo comentamos, ¿se acuerdan que si dibujo seno de t es así, un ciclo en una vuelta de 0 a 2pi? Si les pido dibujar seno de 2t, serían dos ciclos, ¿no? Sería 1, 2 en 2pi. Entonces, quiere decir que el número 2 me da un indicador que en el tiempo 2pi, este se echa una vuelta y este se echa dos vueltas. Entonces, quiere decir que este es más rápido. El número que aparece aquí me da un indicador de la velocidad de propagación. O también se le llama frecuencia. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, en este caso yo me doy cuenta de lo siguiente, que la velocidad de propagación o la frecuencia de vibración o la frecuencia con la que se encuentra vibrando, la vamos a denotar como omega n. Y no es otra cosa que la raíz de K entre n. Esta frecuencia es muy importante. Y esta, me van a decir varios de ustedes, oye, pero esta frecuencia es la frecuencia con la que sube y baja esta respuesta de un sistema donde no hay amortiguador. Así es. Oye, pero no es real. Así es. Por lo pronto les voy a decir que no, no es real. Pero se van a dar cuenta que esta frecuencia es la frecuencia con la cual podemos diseñar sistemas dinámicos sin que entren en un proceso de resonancia. A esta frecuencia es lo más importante que vamos a analizar de aquí en adelante y le llamamos frecuencia natural. Es importante decir algunas cosas importantes sobre la frecuencia natural. La frecuencia natural es una frecuencia que tienen todos los cuerpos, todos los cuerpos. Todos los cuerpos que tengan masa y que puedan deformarse tienen una frecuencia natural. Y esa frecuencia natural es su característica, así como pueden decir, no, es que a lo mejor los materiales tienen una determinada dureza, una determinada resistencia, un determinado coeficiente de Poisson. Todos estos materiales tienen esas características. Ah, pues, ¿qué creen? Esos materiales también dinámicamente tienen su característica que se llama su frecuencia natural. Y esa frecuencia la podemos entender de una manera muy, muy sencilla, como ahorita lo vamos a platicar. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Podemos seguirle? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno. Bueno, pues sucede que esta frecuencia, como les digo,
Es una propiedad importante de los cuerpos. A ver, me dicen si ya podemos seguir, muchachos. Yo, profe. ¿Está? Profe. Sí, profe, ya está bien. Todos ahí están ya, sí, ¿verdad? Mariana, ¿sí estás por ahí, Mariana? Sí, ¿verdad? Porque nada más te veo. Ándale, ándale. ¿Y quién más? Alejandra, también estás, ¿verdad? Es que estás así como que no queriendo. No, sí, aquí está. Ok. Muy bien, entonces, pues sucede lo siguiente. A ver, pónganme aquí atención, todos quiero que me vean. ¿De qué depende esa frecuencia natural? Si ustedes observan, esta frecuencia natural es raíz de K entre M. No depende de otra cosa. Depende de la rigidez y depende de la masa. Fíjense, depende de K y depende de M. Y dice, sácale la raíz a la división de K entre M y que lo que vas a encontrar es una frecuencia. Muy bien. O sea que no depende ni de la velocidad con la que excito, no depende del amortiguador, no depende de la excitación. No, no, no. La frecuencia es una propiedad del cuerpo y solo depende de su rigidez y de su masa. Muy bien. Observen mi taza. Aquí tengo una taza. Chin, ya se me cayó el café. Déjenme me lo acabo primero. Si no voy a hacer porquerías aquí. Espérenme.
Muy bien, ¿me escuchan, verdad? Sí, ya. A ver, fíjense. Tengo aquí mi taza. Veanla aquí. Ahí está mi taza. ¿Están de acuerdo que mi taza tiene una masa determinada? Y también tiene una rigidez. ¿Cómo creen que sea la rigidez? ¿Grande o chiquita? Sería su rigidez sería alta. Es alta porque está rígido, ¿no? Está duro. ¿Sí queda claro? Bien, ahora, observen este recipiente. Este es un recipiente de plástico. Vean. ¿Cómo es su rigidez? Baja. Baja. Tengo un vaso. La rigidez es un poco, es más grande, ¿no? Bien. A la taza, que tiene una masa y tiene una rigidez, ¿cómo le puedo sacar su frecuencia natural? Ah, pues divido K entre M. La M la puedo sacar fácil, pero la K no es tan fácil, porque esto no es un resorte para deformarla y que yo mide esa deformación y saque la K. Pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Lo que sí puedo es golpearla aquí. Fíjense. Si yo le pego y le pongo un micrófono, estarán de acuerdo que yo voy a escuchar esa señal. Y si ese micrófono lo conecto a un osciloscopio, lo que voy a ver es esta onda. Yo puedo medir cuántas vueltas da en un segundo. Si da, por ejemplo, 300 vueltas o 200 vueltas en un segundo, quiere decir que su frecuencia son 300 ciclos por segundo. ¿Queda claro? Vean. Escuchen. La tengo libre, miren, libre aquí. Ahora vean lo que va a pasar cuando hago lo mismo con este recipiente. ¿Cómo creen que se escuche? ¿Agudo o grave? Grave. Agudo. ¿Esto es agudo o grave? Grave. Grave, grave. Entonces, ¿cuál tiene una frecuencia más alta? ¿Qué pasó? La taza. Sí, la taza. A ver, ¿cómo saber quién tiene la frecuencia más alta? Esta es una división, ¿no? Si el numerador es grande, la frecuencia será grande. Entonces, quedamos que este tenía una rigidez más grande que este, ¿no? Entonces, cuando escuchen esto, es agudo. Cuando escuchen esto, es grave. Cuando escuchen esto, ¿cómo creen que se escuche? Agudo, yo creo. ¿Cuál creen que tenga más alta frecuencia? ¿Vaso, taza o el bote? El vaso tiene más alta frecuencia. Su frecuencia natural es más alta. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y eso qué? Ah, pues si un cuerpo tiene una frecuencia natural alta, quiere decir que va a ser difícil que la metamos en resonancia. Ahorita platico lo que es resonancia. Lo vamos a analizar con más calma matemáticamente. Pero sí me encantaría que ustedes por ahora entiendan qué es el concepto de resonancia. Esto no lo anoten, aguántenlo, no lo anoten. Cuando decimos que
hay resonancia. ¿Qué es la resonancia? La resonancia, no anoten esto, es poner, es, no anoten, la capacidad, solamente para que me entiendan ahorita y lo importante que es la frecuencia natural. Resonancia es la capacidad de hacer vibrar a otro cuerpo a la misma frecuencia, así, a la misma frecuencia. Bien, escuchen mi taza. Si yo ahorita pusiera en mi computadora una canción y esa canción o esa música, pusiera un sonido, una música, y esa música más o menos se oyera como esto, ¿qué va a pasar? El sonido sale de la bocina de mi computadora y la taza la dejo así. No le pego, ahí la dejo. Pero si la bocina de mi computadora sale una canción que se escuche así, yo la tengo aquí y ¿qué creen que va a hacer la taza? La taza va a emitir un sonido también y va a ponerse a vibrar sin que yo la toque. A eso se le llama meter a un cuerpo en resonancia. Hace mucho tiempo, yo recuerdo que cuando pasaba el camión de la basura por mi casa, la casa donde yo vivía cuando era niño, teníamos los vidrios, pero los vidrios no estaban en ventanas de aluminio, es decir, no estaban sumamente fijos, no había empaques. Nosotros los teníamos puestos con mastique. No sé si a lo mejor en su casa algunos vidrios tengan mastique. Es como una plastilina. Pero este mastique con el tiempo, pues se va haciendo duro y se va saliendo, y entonces los vidrios quedan guangos. Y pues por ahí, por esa rendijita, se mete el aire, hay un flujo de aire y pues se siente frío, ¿no? Bueno, pues sucede que pasaba el camión de la basura por mi casa. ¿Y qué creen? Antes de pasar enfrente de mi casa, unos metros atrás, unos 10, 20 metros atrás, el camión pues iba a baja frecuencia, iba así, su motor hacía... Decías, no, ahí viene el camión porque se escucha. ¿Pero qué creen que le pasaban a los vidrios? Yo creo que en su casa pasa quizá algo semejante. ¿Qué creen que pasaba con los vidrios? Vibraban igual. Pues vibraban. La pregunta, a ver, fíjense, pues yo de niño me preguntaba, ¿pero por qué los vidrios se mueven? Y hasta ponía yo mi manita ahí en el vidrio y sentía yo cómo se me movía la mano. La pregunta, bueno, pero ¿por qué el vidrio se mueve si nadie lo está tocando? Nadie lo está excitando con una cuchara como ahorita. La pregunta, ¿por qué se movía el vidrio? Porque el vidrio no estaba fijo, el vidrio estaba guango. Entonces, en la ventana, el vidrio tenía una K baja. Y si el camión iba haciendo... Si le pongo un micrófono al camión, ¿están de acuerdo que me va a emitir una frecuencia que alta o baja? Alta. ¿Por qué sería alta o por qué sería baja? Fíjense. ¿Esto es alto o bajo? Es alto. ¿Y esto? Bajo. Bajo. ¿Y el camión cómo le hace el de la basura? ¿Cómo hace su motor? Rin, 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 como el vaso.
Abusados. Entonces, ¿cómo era la frecuencia del carro de la basura? ¿Alta o baja? Baja. Y mis vidrios que no tenían mastique, que estaban todos guangos, su K era baja. Si su K es baja, ¿cómo es su frecuencia natural de mis vidrios? También Sería sería baja. baja, ¿no? Pues baja. Entonces, ¿qué creen? Que la frecuencia del motor de combustión interna del camión era muy semejante a la de mis vidrios y los ponían a vibrar, los ponían en resonancia. ¿Sí queda claro? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que sea importante para nosotros los mecánicos saber las frecuencias naturales si queremos, por ejemplo, no sé, imagínate que queremos diseñar, no lo sé, una viga para soportar un ventilador? O sea, tengo una viga, hagan de cuenta que tengo una viga así, y aquí le pongo un ventilador, una viga para soportar un ventilador. ¿Qué hace el ventilador? Pues el ventilador está dando vuelta, 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 vuelta. ¿Y la viga qué hace? Una vez que dé vueltas, la viga va a empezar a qué? O sea, a querer vibrar, ¿no? Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué es importante conocer la frecuencia natural de la viga? Ojo, no nada más hay una frecuencia, hay varias frecuencias que puede tener un cuerpo. Pero, ¿por qué me interesa saber la frecuencia natural? ¿A mí qué me importa? Fíjense, yo podría calcular la frecuencia natural de este lapicero que funciona como viga. ¿Qué tengo que hacerle? Le pego, ¿no? Fíjense. ¿Por qué me interesaría? ¿Qué riesgo hay? La resonancia. Ajá, pero ¿con quién o cómo? Que al vibrar puede ocasionar una falla. Ajá, pero ¿por qué va a fallar? ¿Quién es el culpable de eso? Si el ventilador vibra mucho, puede hacer que su vibración sea igual a la frecuencia natural de la viga y entre en resonancia. ¿Y por qué mucho? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿A qué le llamas mucho? Vibra mucho. No entiendo. ¿Qué entiendes por vibra mucho? ¿Que tenga amplitudes muy grandes o que vaya muy rápido? Porque esos son dos posibilidades, ¿no? O que la amplitud sea grande o que vaya muy rápido. ¿A qué te refieres con vibra mucho? Bueno, a que su vibración se acerque a la frecuencia natural de la viga. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A este caso, inciso A, o a este caso, inciso B? Al B. Al B. O sea, que vibre rápido. Necesitan aprender a hablar con propiedad, porque imagínense, luego los oyen hablar. No, pues es que vibra mucho. Bueno, pues digo, si fueras industrial o civil, pues órale, ¿no? Pero no manches. Entonces, sí tienen que aprender a hablar con cierta propiedad. O sea, que vibre con alta frecuencia, ¿es esto? O que vibre con alta amplitud. Muy bien. Pero, o sea que entonces, entre más rápido vibre, hay más riesgo de que se meta en resonancia. No, profe, para que entre en resonancia tienen que estar en la misma frecuencia natural los, los dos elementos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué pasaría si la viga que va a soportar el ventilador, esta viga, yo le calculo su frecuencia natural y me da una frecuencia baja de 100, por ejemplo? Y el ventilador anda, por ejemplo, por 600. ¿La mete en resonancia? No, No, aunque el ventilador para llegar a 600 tuvo que haber pasado por. por sí. Por las 100 de las vías, ¿no? O sea que la viga va a querer entrar en resonancia, pero solo en un instante, cuando en su camino el ventilador se encuentre con 100. Por eso hay sistemas mecánicos que cuando los echan a volar o los echan a andar y hay un motor eléctrico, hay instantes en el que se escucha, prrr, pero ya después desaparece.
No sé si han escuchado. ¿Saben dónde se escucha esto? En los esmeriles. Cuando ustedes encienden un esmeril, y si el esmeril no está bien fijo a la mesa y la mesa no está suficientemente fija al piso, hay veces que algunos esmeriles, ¿cómo empiezan? O sea, empieza, lo prende y empieza. Y hay un momento que le hace. Pero luego sigue. Y si se encuentra otra. ¿Y qué pasa cuando ustedes apagan el esmeril? Apagan el esmeril y estaba en una velocidad alta. Así, o sea, y va bajando. ¿Sí han escuchado este tipo de cosas? Sí, Eso, profe. Sí. eso que digo es porque se está encontrando frecuencias naturales. O sea, en el paso se las están encontrando. ¿Qué tendrían que hacer para no encontrárselas nunca? Nunca, nunca. Bueno, pues tendrían que, el motor, pues, él va a ir de 0 a 3600 o de 0 a 1800, pero lo que tendrían que hacer es que la mesa, la estructura, tendría que tener una frecuencia natural que arriba de 1600 o de 3000 o de 1800 o 3600, ¿no? Para que nunca se lo encuentre. Pero eso puede salir muy caro. Mi estructura sería muy rígida. Entonces, en muchas ocasiones, pues no nos importa si la vibración que causa por resonancia no es tan alta, no es tan alta, entonces, pues puedo aguantar y no pasa nada con que escuche yo el prrr a la subida o el prrr a la bajada, ¿no? Entonces, fíjense, la frecuencia natural es un parámetro de diseño. Me va a permitir saber cuándo un sistema está en resonancia. A ver, hay un video muy chiquito que tengo, a ver si lo pueden ver porque está en línea. Ustedes me dicen si lo escuchan. Déjenme ver si lo puedo compartir, ¿no? Y con eso vamos a terminar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una, profesor. Por ejemplo, cuando se rompe un vidrio por vibraciones, que la frecuencia es igual a la que, o cómo es. Bueno, es que depende. Si se rompe un vidrio por vibración, o sea, tú me dices que a lo mejor tienes por ahí un compresor a un lado o tienes alguna máquina que está trabajando, el vidrio empieza a vibrar y se rompe. ¿A eso te refieres? Sí, sí, profesor. Ah, bueno, claro, entonces eso fue por resonancia. O sea, coincidieron las dos, la frecuencia de operación con la natural, y el vidrio empieza a vibrar y su resistencia del vidrio no soporta las altas vibraciones y se rompe, ¿no? Por eso quiero que vean este video. Tiene que ver con algo. Luego en las caricaturas aparecían una copa de cristal con una copa de cristal y se la ponen a un lado a una mujer que canta, una soprano. La copa de cristal tiene frecuencia alta, ¿no? Entonces, para que la pongan en resonancia, ¿cómo debe cantar esta persona? Con frecuencias altas. ¿Cómo canta Vicente Fernández? ¿Con frecuencias altas o bajas? Frecuencias bajas. Bajas. Sí, ¿no? A ver, por ejemplo, los reggaetoneros, ¿qué? ¿Altas o bajas? Bajas, profe, porque parece que estamos bostezando. Ándale, exacto. La música electrónica es alta, ¿no? Así, o sea, fíjense, al menos hoy, pero qué bueno, gracias. Hoy entendieron bastante bien eso. Luego me llevo sorpresas, porque no. Fíjense, ya ustedes saben distinguir cuándo es alta y cuándo es baja. Entonces, vamos a ver, quiero que vean este video y por lo que la pregunta que me decías, Francisco, tiene que ver con esto que van a ver. A ver si se puede ver, ¿eh? Porque como estamos en ustedes díganme si lo pueden ver, si ven mi pantalla. Sí. Sí, profe, Sí, sí. profe. A ver, voy a poner el sonido, a ver si se escucha. Me dicen si se escucha, ¿eh? Espérenme tantito. Por así que ustedes me interrumpen y dicen, oye, ¿qué crees? No se oye. A ver, ustedes me dicen. Ingeniero de sonido Jonathan Hargreaves para Escucha, averiguar profe. el verdadero oculto del atol. Toda estructura física tiene una nota particular con la cual
¿Sí se escucha o no, muchachos? Sí, profe. Sí, Se profe. escucha. O sea, ahí va entonces. Dura 2 minutos, casi 3 minutos. A ver, pongan mucha atención. Estoy aquí con el ingeniero de sonido Jonathan Hargreaves para averiguar acerca del peligro oculto del atol. Toda estructura física tiene una nota particular con la cual resuenan, con la que suenan. Para la copa de vino es particularmente audible y con tan solo sonarla, la vibración del vidrio sacude el aire, lo que percibimos como sonido. Y todos los objetos tienen estas notas. Claro, algunas son más audibles que otras. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Los científicos calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por segundo. La copa vibra casi 500 veces por segundo. Y esta frecuencia es su falla fatal. Así que es importante porque es una nota constante. Sí, es una propiedad física del objeto mismo. ¿Cómo nos ayuda eso a quebrarla? Lo que haremos será darle vuelta al proceso por el cual escuchamos la nota. Así que, en lugar de que la estructura vibre y que oigamos la nota, podemos causar una vibración en el aire que hará que la estructura vibre en sintonía. Si produces exactamente la misma nota con la guitarra que coincida con el vidrio, la copa resonará. Eso significa que si repites la misma nota producida por la copa, puedes hacerla vibrar en simpatía sin siquiera tocarla. Se llama resonancia. Eventualmente la copa vibrará tanto que se hará añicos. Entonces es así de simple. Esto tiene una nota que indica la frecuencia en la que vibra. Si revertimos el proceso, si enviamos la misma vibración de regreso, Sí, vibrará en simpatía con esta. sí, Hasta que se agite y se rompa. Sí. Así que necesitamos hacer coincidir esto con esto. exactamente. Hasta que ambos toquen la misma nota. Suena terroríficamente simple, no lo creo. Para producir la nota mortal para el vidrio, entonamos la guitarra con la nota exacta producida por la misma copa. La cámara lenta muestra la copa temblando como gelatina, hasta que no soporta más la resonancia. Hasta donde sabemos, jamás se ha hecho con una guitarra anteriormente, pero el principio es exactamente el mismo que el de la soprano de ópera de caricatura que rompe el vaso. ¿Sí? ¿Todo claro o no? Olvidaba hablar del concepto de resonancia. El concepto de resonancia es uno de los conceptos más maravillosos de la naturaleza humana y de la física en general. ¿De acuerdo? Pasa en todas partes. ¿Qué es la... Muy bien. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí te queda claro, ¿dónde andas, Francisco? ¿Qué es lo que pasó, no? Sí, profe. Bueno, en la realidad es que para nosotros es difícil que un cuerpo se reviente como una copa. Primero porque tiene una rigidez y una propiedad del material que pues va a ser muy complicado que una barra de acero se reviente. Y además porque realmente sí hay algo de amortiguamiento. Está el aire, está la fricción. Pero lo que sí es que cuando se mete en resonancia, va a empezar a vibrar todo. Y cuando algo vibra, ¿qué se producen? Cargas dinámicas, los cuerpos se tensionan, se comprimen, se tensionan, se comprimen, y cuando hay vibración, los cuerpos se fatigan. Entonces, cuando hay fatiga, lo que va a pasar es que pues, vamos a tener más posibilidades de que un cuerpo falle porque son cargas alternadas. Un cuerpo siempre va a fallar más cuando se encuentra en movimiento por las cargas de fatiga que cuando se encuentra quieto, cuando se encuentra estático. Bueno, entonces, fíjense cómo, ahorita me creyeron que era la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Cuando un excitador tiene una frecuencia igual a la natural. ¿Está claro? Sin embargo, lo único que hicimos fue ver la vibración libre.
Y la vibración libre se supone que es un caso teórico. Cuando no hay amortiguamiento y no hay excitación, en la realidad no debería ser importante. Pero cuando se hace un análisis más fuerte, ya nos damos cuenta que es tan importante que esta frecuencia es una frecuencia de diseño. Cuando ustedes diseñen, no nada más van a sacar los esfuerzos principales o los factores de seguridad, tienen que sacar las frecuencias naturales para ver si va a entrar o no en resonancia pues, lo que ustedes estén diseñando, ¿no? En muchas ocasiones esto se puede llegar a apreciar. No sé si han visto, si alguien ha viajado en avión, cómo están hechas, cómo están conformadas, cómo están unidas las alas de los aviones. Alguien que haya viajado en avión, díganme. Que haya subido a un avión y voltea una ventanita y esté el ala ahí. ¿Cómo están hechas? Por lo que yo he visto, están como las formas así como circular, unidas. Ajá, pero ¿cómo están unidas? Hagan de cuenta, ¿cómo es posible? O sea, vamos, ¿cómo están hechas? O sea, está el ala, pero ¿está el ala de una sola pieza? ¿Es una sola pieza? Exactamente. O sea, realmente son varias placas. A ver, fíjense. Y vean, en el avión es importante porque cuando el avión pues sube, el aire que se encuentra tiene remolinos y ese remolino produce frecuencias y esas frecuencias, si las frecuencias del aire arriba coinciden con con las naturales de las alas, ¿qué hacen? Pues realmente aletea y se rompe, ¿no? Entonces es muy importante. ¿Cómo necesitamos las alas? Que sean que tengan como su rigidez. Que sean un tanto elásticas, ¿no? Bueno, no elásticas, bueno, sí, elásticas son. Flexibles, ¿no? Pero por otro lado, necesitan resistir ¿qué frecuencias? ¿Altas o bajas? O sea, ese es un detalle interesante. Un ala de avión está así, pero no está hecha de una pieza. De hecho, está hecha así, como si fuera como un parche. Si alguien ha visto, y están unidas aquí con remaches. ¿Qué diferencia hay entre esta ala y esta ala? Hagan de cuenta que es la mismita. ¿Cómo es esta? Más aguada. ¿Cómo es la K1 respecto de la K2? A ver, para que me respondan esa pregunta, antes de que me respondan, fíjense. ¿Han visto que en algunas tienditas ponen ahí en la tienda una lámina que dice Coca-Cola y la ponen ahí en la pared? Hagan de cuenta que está la lámina y la ponen ahí. Así está toda flexible. Si la han visto que dice Coca-Cola. Ustedes pasan por ahí y le hacen así. ¿Y cómo se oye? Está guango, ¿no? Ahora imagínense esa misma lámina, pero en lugar de que esté así, de una sola pieza, imagínense que la cortan en cuadritos y la pegan con remaches y la vuelven a poner. Le pegan otra vez. ¿Se escucha igual o qué pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué le hicieron cuando la cortaron en cuadritos y le pusieron remaches? A ver, mi pregunta es, qué, qué le pasa a esa lámina cuando ustedes ahora la golpean? ¿Sigue estando igual así de guanga? Ya no es rígida. Es más rígida, perdón. Es más rígida. O sea, el hecho de cortarla en cuadritos y pegarla, la hace más rígida. Y entonces lo que hace es subirle su frecuencia natural. Le subo su rigidez. Por tanto, cuando ven una de estas, esta K1 es más grande que K2. Esta es muy flexible y si es muy flexible, tiene omega baja.
y si tiene omega baja, con frecuencias del aire bajas, entra en resonancia. Pero esta, si tiene una frecuencia más o menos alta, quiere decir que no me va a librar de la resonancia, porque si la frecuencia del viento coincide con esta, adiós, pelas, aunque sea una omega alta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que aunque ustedes calculen la frecuencia natural de los cuerpos, si los excitadores trabajan a frecuencias altas, las van a meter en resonancia. Por eso no se puede saber con certeza en qué momento un terremoto va a hacer que los edificios o las casas se caigan, porque no sé cómo traiga la frecuencia un terremoto. ¿Qué es lo que se pretende hacer siempre? Que a los edificios o a las casas los refuercen con algunas crucetas, es decir, como que las hagan. ¿Qué les hacen cuando les ponen estas crucetas ahí como que parecen como jaulas? ¿Qué le hacen al edificio? Los civiles ahí, luego ni entienden, pero bueno, ¿qué les hacen los civiles? ¿Qué les hacen ahí? ¿Las hacen qué? Más que. O sea, ¿qué le hacen a un edificio cuando le ponen crucetas y Pues más Más rígido. más rígido? ¿Qué le incrementaron? ¿Qué parámetro? ¿La masa? Puede ser. ¿La K? ¿Qué le incrementaron? Sí sería la K, ¿no, profe? Ajá, y si le incrementaron la K, También la la frecuencia. frecuencia La natural. frecuencia. Entonces, ¿qué? ¿Ya con eso no se va a caer el edificio? Sí se cae. Pero solo sí. Sí entra en resonancia. Ajá, pero bueno, obvio, pero sí que. Solo si el terremoto también hace vibrar al edificio de tal manera que entre en resonancia, ¿no? O sea, lleve frecuencias también altas. Exactamente. O sea que aunque los civiles le pongan y le pongan, y aquí para que les explique aquí mi vecina, aunque los civiles, fíjate, tú diles, a ver si diles, aunque los civiles le pongan y le pongan y le pongan postes y estructuras y lo que sea, voltea para allá, voltea para allá. No van a evitar que entre en resonancia, sí que, sí los terremotos tienen qué frecuencias. Altas. Entonces, ¿cómo sé o cómo estoy seguro de que no se van a entrar en resonancia? Pues no estoy seguro, porque nadie sabe cómo viene el siguiente terremoto. ¿Sí? Ahora entienden por qué es muy complicado hablar de sismos, de terremotos, porque no sé cómo venga el que viene. Inge, Ujú. amigo doctor, y los amortiguadores que le ponen, esos disminuyen la posibilidad de que el edificio se caiga. Bueno, lo que pasa es de que imagínate que un terremoto traiga una frecuencia igualita a la del edificio. Lo va a meter en resonancia. Pues obviamente va a empezar a vibrar. ¿Qué hacen los amortiguadores? Pues tratan de disipar, ¿no? O sea, y en lugar de que vibre tanto y que las condiciones estructurales del edificio sean las que hagan que el material falle, pues el amortiguador como que trata de mitigar. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo meta en resonancia. Lo va a meter en resonancia. El detalle, José, Melesio, ¿verdad? Inge, Fíjate, Melesio, o mejor te digo, José, ¿cómo te digo? cualquiera de los dos está bien. Ok. El detalle es que en cuanto sale, ponerle amortiguadores a los edificios. O sea, esa es una forma de mitigarlo, ¿no? Sin embargo, en cuanto sale. Y ahora, la pregunta es, ¿y qué tal si en los siguientes 10 años ningún terremoto trae frecuencias iguales a la frecuencia de mi edificio? Pues ya gasté una lana en los amortiguadores y dices, no, pues en 10 años pues no pasó nada, pues quítaselos, ¿no? Sí, pero al siguiente mes vuelve a temblar y ahora sí pelas, ¿no? Ese es un problema, ¿no?
El problema de los terremotos es ese, y es muy grave, muy, muy grave. ¿Cuál sería la solución? Que logremos predecir el siguiente terremoto, cuándo y las frecuencias, ¿no? Si yo logro predecirlo, yo ya sabría, o sea, que, digo, a lo mejor se va a caer el edificio, pero le digo a la gente que se salga, ¿no? Ese es el problema. Pero como los terremotos son fenómenos aleatorios, no podemos predecirlo. Ah, mira, ya Mariana ya trajo su gato, pues pásalo para acá para que lo conozca mi gata. Bueno, entonces ese es el problema de los terremotos, ¿no? Eso es lo grave. Ahora, ¿por qué los mecánicos tenemos que estar tranquilos por ese lado? Digo, no porque no se vaya a caer la casa, sino porque para nosotros, ¿quién es la excitación? Motores eléctricos, motores de combustión interna. Y nosotros conocemos las frecuencias de trabajo. Entonces no tenemos problema. Un caso grave también es cuando van al dentista, ¿eh? ¿A qué velocidad trabaja su maquinita, la fresadora? ¿Altas o bajas? A ver, díganme. A altas frecuencias. Altas. No, hombre, ahora sí, carajo. Creo que es la primera vez que más o menos. Bueno, altas. Oigan, y si yo saco una muela y le pego, ¿está dura o está aguada la muela? Es un Dura. hueso. Está Sí, sí, rígida. está dura. Entonces queda claro que tiene una K alta. Si tiene una K alta, ¿a poco no hay un riesgo? Híjole, ahora van a ir al dentista con miedo, y sí vale la pena que vayan con miedo, pero ¿a poco no hay un riesgo de qué? De que su motor, su fresadora del dentista, esté trabajando a una frecuencia igual a la de la muela que tengo caries. No manches. ¿Qué es lo que hacen ellos? Trabajan a altas frecuencias. Y esa alta frecuencia debe de estar por encima de las frecuencias de todos los dientes, ¿no? Ellos no entienden, por supuesto, eso nomás agarran, le pesan y... Pero ¿qué sucede cuando ya dejan de trabajarnos la muela? Quitan el aparato, ¿no? ¿Qué sucedería si no lo quitan? Si me lo dejan ahí. Se puede fracturar la De muela. la muela. Yo no sé si se fracture, pero va a pasar como en el esmeril. Se va a encontrar algunas de las frecuencias de la muela. Y a lo mejor la muela empieza, a lo mejor no se fractura, pero sí se hace una fisurita. O sí se hace, no sabemos. Entonces mejor cuando vayan con un dentista y les deja la fresa, digan, oye, cabrón, quítala, o sea, yo sí fui a la escuela. Pero no lo van a hacer porque ellos lo que hacen es, después de que trabajan, la quitan de inmediato. Obviamente ustedes le preguntan al dentista, no va a saber por qué, ni le digan, pero porque no va a entender. Pero esa es la razón, quitan para que no entre en resonancia con su muela, y si iban por una caries y salen sin muela, pues imagínense, ¿no? En resumen, todo lo que se mueva, todo lo que tenga masa y tenga rigidez, tiene frecuencia natural y puede entrar en resonancia por cualquier excitador. Nosotros los mecánicos, nada más hay que tenerle miedo a los excitadores que vienen de motores eléctricos y combustiones internas, y los civiles le tienen miedo a los terremotos. Pero fíjense, si ustedes revisan un plan de estudios de los muchachos de civil, no llevan ningún curso de vibración. Y pues tiene sentido porque, pues ¿para qué si no lo predicen? Lo único que hacen es, pues, enseñarles a poner estas columnas, las crucetas, pues a lo mejor algún amortiguador ponerlo, pero no tiene caso que estudien las vibraciones si a ellos lo que les interesa son las vibraciones de los terremotos, ¿no? Y si son aleatorios y no los puedes predecir, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué? No se le ve sentido, ¿no? Queda claro entonces que en todo nuestro curso lo importante no es tanto las amplitudes altas, que bueno, sí es un problema, pero lo que más nos pega es la resonancia.
Entonces, vibraciones mecánicas, su objetivo principal es el análisis y la detección temprana de resonancias. Entonces, eso es lo más importante. Y fíjense cómo lo encontramos de una vibración libre, que parecería ser teórico, ¿no? Dicen, ¿para qué estudias la vibración libre? Si siempre hay amortiguamiento. No, maestro, es que te va a dar un parámetro que es raíz de K entre M, eso apréndanselo bien, raíz de K entre M, pero solo para un sistema de 1 grado de libertad. Si son más grados de libertad, bueno, van a aparecer otras formas muy semejantes de calcular la frecuencia y van a aparecer expresiones semejantes. Muy bien. Bueno, con esto yo creo que vamos a terminar. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o no? Sí, está bien, profe. Todo bien, claro. Todo bien, profe. Ok, sale. Entonces nos vemos. Hasta luego. Adiós.